Lo primero, agradecer vuestra participación en esta webinar sobre planificación hidrológica en estos días que tan difíciles, ¿no?, están siendo para todos nosotros. Especialmente el día de hoy, que es un día triste, ¿no?, para los del mundo del agua, porque ha fallecido un compañero nuestro por la enfermedad, por el COVID-19 en la Confederación Hidrográfica del Tajo. Un abrazo para su familia y para todos los compañeros de Tajo. En cualquier caso, pues hoy queríamos seguir con las tareas de participación pública, con los procesos de participación pública relacionados con la planificación. Y en concreto, esta jornada pues se ha organizado sobre los esquemas de temas importantes que están en estos momentos en consulta pública, ¿no? A este respecto quisiera mencionar que los esquemas de temas importantes, el procedimiento, el proceso está suspendido y eso significará que los plazos se ampliarán el tiempo que dure este estado de alarma, ¿no? Sin embargo, también quiero decir que los plazos estén suspendidos no significa que la Administración esté paralizada, ¿no? Y además, en momentos como estos, pues pueden ser momentos para el estudio, para el análisis de los temas que interesan a la ciudadanía, ¿no? Y el tema de agua, está claro que es un tema que interesa a la ciudadanía. Me han dado el número de inscritos a este webinar y estamos hablando de un número de 500 personas que se ha inscrito para participar hoy, ¿no? Durante todo este tiempo, durante estas semanas, en la DGA y muy especialmente en la Subdirección General de Planificación y Uso Sostenible del Agua y en las oficinas de planificación de las confederaciones hidrográficas, se analizarán las propuestas que vayan llegando, las observaciones, las sugerencias al esquema de temas importantes. Pero también es cierto que esperamos que cuando recuperemos la normalidad, pues continuar con todos los procesos de participación pública que se habían programado, tanto en el Ministerio como en las distintas confederaciones hidrográficas. Precisamente sobre esta cuestión, yo diría que este ciclo de planificación se va a caracterizar por profundizar en la participación pública y hacer que llegue al máximo de la ciudadanía. Y va a poner el foco en aquellos aspectos ambientales. Todos sabemos que hay que alcanzar unos objetivos ambientales en nuestras masas de agua y que muchas de ellas se encuentran en un riesgo de no alcanzarlo, ¿no? Entonces, un objetivo claro de este ciclo de planificación es avanzar en alcanzar el buen estado de nuestros ríos, de nuestros acuíferos, de nuestras zonas húmedas, de nuestras aguas costeras, haciendo un modelo de desarrollo compatible, ¿no?, con el medio ambiente hídrico, ¿no? Veremos que los temas que se han recogido en el ETI son los temas más relevantes, los temas fundamentales. Un cambio fundamental en este ciclo de planificación es que se ha reducido mucho el número de temas que se han contemplado en cada una de las demarcaciones hidrográficas. Y ello con el objeto fundamental de que puedan discutirse estos temas, de que puedan analizarse las distintas soluciones y, si es posible, acordar las soluciones más adecuadas para resolver cada uno de los problemas. Veréis que hay temas generales como el de la contaminación puntual. Sabéis que tenemos un gran número de aglomeraciones urbanas con procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea y que hay que hacer un esfuerzo muy importante para que todas estas aglomeraciones estén conformes a la directiva sobre saneamiento y depuración. Pero también tenemos problemas con la contaminación difusa, problemas importantes con
con los nitratos, que a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho, a pesar de la designación de zonas vulnerables, de que se hayan designado planes de acción en las distintas comunidades autónomas, pues los nitratos pues todavía no muestran una clara tendencia descendente. O tenemos también problemas con los pesticidas. Habrá que ver cómo enfocar esta cuestión para que no se produzca lo mismo que se produjo con los nitratos. Los ETI también tratan cuestiones como las alteraciones hidromorfológicas en nuestros ríos debidos a la falta de continuidad longitudinal por presencia de obstáculos, a deterioro de la vegetación de ribera, a la falta de caudal. Para ello, otra cuestión muy importante tratada en los ETI es la implementación de los caudales ecológicos. Otras cuestiones generales que se tratan en todas las demarcaciones es el uso sostenible de las masas de agua subterránea, ¿no? Y las formas de atender las demandas de agua sin provocar daños al medio ambiente y a los acuíferos, o el régimen económico y financiero que siempre hablamos de él. Bueno, pues se plantean distintas alternativas para que las discutamos durante todos estos meses y podamos proponer soluciones que más o menos todos estemos de acuerdo. Y luego hay temas específicos de las demarcaciones, y ahora pues puedo pensar por ejemplo, en el delta del Ebro y su línea de costa, o la recuperación ambiental del Mar Menor que estamos viendo todos estos días, o el plan especial que se ha desarrollado en la albufera de Valencia, ¿no? Todo ello, y ya termino, lo podéis ver, lo podréis oír y participar con mucho más detalle en las próximas semanas en los seminarios webinar que se van a ir desarrollando en cada una de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias. Y sin más, yo ya termino mi intervención y voy a pasar la palabra a Víctor Arquet, su director general de Planificación y Uso Sostenible del Agua, que nos va a dar una visión más completa de cuál es la situación de los ETI en todas las demarcaciones. Gracias, Víctor. Gracias, Teo, gracias, director. Bueno, voy a mostrar mi pantalla, a ver si... Buenos días, bienvenidos a esta presentación referida a los esquemas provisionales de temas importantes correspondientes a la revisión de tercer ciclo de los planes hidrológicos. Y bueno, aparte de darles la bienvenida, agradecerles que estén ahí. Ahora mismo estoy viendo en la pantalla de control que me da la herramienta esta del webinar que están en línea 467 conexiones abiertas, o sea que esto ha tenido una acogida excepcional y se lo agradecemos mucho a todos ustedes. Bueno, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico había programado numerosos, más de 100 encuentros presenciales para apoyar este proceso que conducen las confederaciones hidrográficas del Cantábrico, Miño, Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar y Ebro en los ámbitos de planificación de competencia del Estado, y por otra parte las comunidades autónomas para los ámbitos de planificación de su competencia. Como ha explicado el director, la excepcional situación que vivimos nos obliga, cuando menos, a desplazar temporalmente todos esos eventos presenciales que habíamos programado. Algunos dio tiempo a hacerlos antes de la declaración de alarma, otros no ha dado tiempo. Esperamos que se puedan hacer más adelante. Como también se ha explicado, la situación de alarma suspende los plazos, pero no los interrumpe. Digamos que la consulta pública está suspendida en ese sentido de aplazada, pero no ni mucho menos desactivada. La participación sigue abierta y estamos decididos a aprovechar este tiempo singular, pues recurriendo a otras técnicas participativas que, como estas de las conferencias web o webinar, permitan pues dar algunas explicaciones y propiciar un cierto diálogo con las restricciones que el procedimiento conlleva, evitando la proximidad física entre las personas.
Con este seminario introductorio vamos a dar comienzo a una serie en los que van a participar todas las confederaciones hidrográficas. Empezaremos el lunes por el Guadiana y terminaremos el día 8 con el Tajo. Nos gustaría tener reacciones por su parte, evitar que esto sea un monólogo. Por eso verán aquí en muchas de las transparencias de las diapositivas que voy a ir poniendo en la pantalla, verán que aparece una dirección de correo electrónico. Un compañero, Luis Martínez Cortina, va a estar gestionando los correos que se reciban con las preguntas que ustedes deseen formular y luego al final intentaremos contestarlas. Desde luego este procedimiento no sustituye al de presentación de propuestas, observaciones o sugerencias, de los escritos de alegaciones que vayan a presentar a lo largo del proceso, para lo que hay muchísimo tiempo. Aquí lo que se trata es de una intervención ágil, de una pregunta concreta que podamos responder sobre la marcha. Vamos a intentar, el sistema permite grabar estos webinars. Intentaremos grabarlos y, viendo el tamaño que tienen, después intentaremos ponerlos en alguna plataforma para que puedan ser visualizados con posterioridad. No tenemos mucha experiencia en trabajar así, les ruego que disculpen los fallos. Sin duda, conforme vayamos adquiriendo esa experiencia que ahora nos falta, pues lo iremos haciendo mejor. Bueno, para ir empezando, en este diagrama ya clásico se esquematiza el proceso de planificación a lo largo de desde los 6 años del ciclo de planificación. Este periodo prácticamente no se puede realizar en menos de 3 años y medio o 4, pero es lo que está tasado. Está organizado en torno a estos 4 ejes principales. El azul, propiamente, el que refleja el proceso de planificación. En amarillo se señalan los procesos semestrales de consulta pública obligatoria. Aunque la participación sea un proceso continuo, ahí hay unos procesos de consulta pública obligados. Por encima, los programas de medidas que lógicamente existen desde los planes del primer ciclo y que vamos acomodando conforme van avanzando los distintos ciclos de planificación, y por debajo el procedimiento de evaluación ambiental estratégica. Bien, ahora nos encontramos ahí, en una fase intermedia con los denominados esquemas provisionales de temas importantes, que son unos documentos que conectan los diagnósticos iniciales que se hicieron públicos en 2018 con el Estudio General de la Demarcación de todas las cuencas. Conectan esos diagnósticos con las decisiones que, para superar los problemas diagnosticados, deberán incorporarse y desarrollarse en los planes hidrológicos revisados. Esta es, digamos, el papel intermedio de conector entre estos elementos que desempeña el esquema provisional de temas importantes. Pero ¿cuáles son sus objetivos? Bueno, pues esencialmente son esos 4 que se indican en la parte izquierda de la imagen. En primer lugar, resaltar los problemas importantes, problemas ambientales y problemas socioeconómicos de atención de las demandas que impiden el logro de los objetivos de la planificación hidrológica recogidos en nuestra legislación sectorial. En segundo lugar, y yo diría uno de los objetivos verdaderamente clave, es la involucración de todas las partes interesadas. Y yo diría más, muy especialmente la involucración de las autoridades competentes, de las administraciones públicas que tienen la competencia y, por tanto, la obligación de materializar las medidas que se entiendan como necesarias. En tercer lugar, analizar las posibles soluciones, siendo conscientes de que optar por una determinada solución significa optar por unos determinados compromisos respecto a las medidas que acompañan a esa solución y a las capacidades para llevar adelante esas medidas.
Y finalmente, pues apuntar la decisión acordada. Resalto que de este proceso se deriva una toma de decisiones y por ello este es el momento procedimental de la revisión de los planes hidrológicos en que la participación pública está llamada a desempeñar un papel más trascendente. Bien, todos los documentos que van a encontrar en consulta pública, en particular los referidos a las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias, aunque bueno, lo puedo hacer un poco extensivo al resto, son documentos sensiblemente parecidos. El Ministerio, la Dirección General del Agua, preparó una maqueta orientadora para facilitar ese trabajo. Estos ETIs constan de una memoria breve, una breve memoria, y de unas fichas más o menos normalizadas, donde se explican los distintos temas importantes y esas fichas van anexas a la memoria. Además, para favorecer la aproximación a estos documentos, también se han preparado unos resúmenes explicativos de las fichas que facilitan, pues como digo, una primera aproximación a los contenidos y de esa forma, tratando de esa forma hacerlos más accesibles. Están disponibles los 25 esquemas provisionales de temas importantes de las 25 demarcaciones hidrográficas españolas. Y lo que se pone de relieve, como ha avanzado antes el director general, es que hay algunos problemas que son propios o particulares de cada demarcación hidrográfica y hay otros problemas que, aunque tengan matices propios de cada cuenca, son más genéricos, más generales, más transversales, ¿no? Entre los primeros, bueno, antes también se ha citado, por ejemplo, en el ETI del Segura, pues se puede encontrar una ficha referida a la problemática del Mar Menor o a la bahía de Portmán. En el del Guadalquivir van a encontrar una ficha de Doñana, en el del Ebro una del Delta del Ebro. La Albufera de Valencia también se ha citado antes, la problemática de la Albufera está analizada en el ETI del Júcar, ¿no? Y junto a esos temas, pues hay otros que aparecen en la mayor parte de las cuencas por su carácter transversal. En esta imagen aparece en abscisas las 25 demarcaciones hidrográficas españolas y en las barras apiladas pues se representan los temas importantes identificados. He intentado utilizar el mismo color cuando el tema era equivalente o se podía encontrar cierta correspondencia, de forma que si ven hay ciertos colores que lateralmente se pueden encontrar en bastantes demarcaciones. En total tenemos 325 temas importantes, que vienen a ser unos 12 o 13 temas por demarcación hidrográfica, lo que supone una armonización bastante relevante respecto a lo que teníamos en los ETIs del primer ciclo. Sin pretender ser demasiado exhaustivo, porque bueno, como ya hemos visto, a partir de la semana próxima cada cuenca tendrá la oportunidad de exponer su documento en particular. En estos mapas se sombrea en rojo el ámbito territorial de las demarcaciones en las que el asunto que se nombra sobre el mapa ha sido destacado como tema importante. Bueno, por ejemplo, aquí aparece en primer lugar la contaminación de foco puntual. Esencialmente estamos hablando de los problemas de aplicabilidad o de implementación de la Directiva 91/271 sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, pero no solo, ¿no? Digamos problemas de contaminación puntual. Problemas de contaminación difusa, esencialmente los ligados a la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, productos fitosanitarios. También es un problema genérico en muchas y constante en muchas de nuestras cuencas españolas, sobre las que además tenemos algún procedimiento de infracción ante la Comisión Europea. Los problemas derivados de los efectos del cambio climático y en particular de los efectos del cambio climático sobre las garantías en los suministros, sobre la asignación de recursos. Esto supone un reto en muchas de nuestras cuencas que también se analiza en los distintos ETIs, claro, dependiendo de la peculiaridad de cada cuenca con matices distintos.
problemas de la gestión sostenible de las aguas subterráneas. Aquí aparecen en verde los Cantábricos y el Miño-Sil, donde quizá eso no se ha destacado como un problema importante. No quiere decir que no tenga problemas locales, pero el problema de la gestión sostenible de las aguas subterráneas, pues evidentemente no es igual en el Miño que puede ser en el Duero, en el Guadiana, en el Júcar, en el Guadalquivir, en fin, está claro, ¿no? También se destacan los problemas de deterioro hidromorfológico del espacio fluvial. Y también en algunas cuencas se destaca también el deterioro hidromorfológico de la costa. Esto, ya digo, también aparece como un problema transversal que se destaca prácticamente en casi todas las demarcaciones españolas. Y bueno, pues la implementación de los regímenes de caudales ecológicos es un tema constante que arrastramos desde hace años, que sobre todo en estos documentos tienen especial relevancia en las cuencas del Ebro y del Tajo, donde hacen unas propuestas para superar, digamos, un retraso atávico en la implementación de estos regímenes. Hay otros temas que no he destacado aquí, como pueden ser los de recuperación de costes, los de especies invasoras, que también pueden ser transversales, ¿no? Pero bueno, no son iguales los problemas de especies invasoras que puede tener la cuenca del Guadiana con el jacinto de agua, con el camalote, o lo que pueden ser las cañas en las cuencas levantinas o el caracol manzana en el Ebro. Son problemas en cierto modo común y en cierto modo distintos. Sobre estos problemas y también otros generales o específicos de cada cuenca, ahora se nos invita a debatir para ver si podemos acordar la solución que racionalmente y respetando las condiciones jurídicas que delimitan este trabajo, debiera ser adoptada y desarrollada en el plan hidrológico revisado. Y en ese contexto es relevante recordar nuestro compromiso con mantener la ambición en el tiempo y objetivos con la literalidad de la Directiva Marco del Agua. Y esta es la discusión clave que tenemos por delante y con la que tenemos que afrontar el análisis de los esquemas de temas importantes. Miren, en este diagrama he querido representar los distintos ciclos de planificación, resaltando los hitos de final del año 2015 en color verde, cuando debieran haberse alcanzado los objetivos ambientales, y el hito de 2027 en rojo, que es el ofrecido por la Directiva Marco como el límite final para extender plazos para implementar las medidas en razón de dificultades técnicas o costes desproporcionados. Lo que visto desde 2009 en 2015 podía suponer un coste desproporcionado al disponer de este tiempo, cuando se dispone de muchísimo más tiempo, de estos 18 años, ya la Directiva Marco viene a asumir que ese coste ya no será desproporcionado. En consecuencia, todas las medidas tienen que estar implementadas antes de final del año 2027. Por eso esta línea la he pintado en color rojo. En vertical, hay una escala que, bueno, va de 0 al 100% y que representa el porcentaje de masas de agua en buen estado ecológico, como un indicador de progreso hacia lo que se espera que alcancemos. Este punto negro, situado en el 42%, representa la situación que describíamos en el año 2009. En realidad luego supimos que era más correcto situarlo en el 54%. Con ello se plantearon los planes hidrológicos del primer ciclo, que con unas inversiones que ahí se indican, en millones de euros, pues nos iban a llevar por una senda de cuasi cumplimiento de los objetivos, que es lo que indican estas elipses azules, ¿no? Superado el hito de 2015, aprobamos los planes de segundo ciclo, que lógicamente ajustaban, revisaban a los anteriores y, bueno, incluso llevaban medidas socioeconómicas más allá de 2027. Las otras ya hemos visto que no es posible llevarlas más allá, y ajustaban la trayectoria hacia el logro de los objetivos. Como ya estábamos en el año 2016,
se constataba que había que corregir lo esperado para 2015. Se había avanzado menos de lo esperado por distintas razones, entre las que no podemos obviar que se había invertido menos de lo previsto. Además, puedo decir, y yo creo que tenemos que sentirnos en ese sentido pues moderadamente satisfechos, que somos de los pocos Estados miembros de la Unión Europea que realiza anualmente un informe de seguimiento de los planes hidrológicos y de los programas de medidas. Y por eso sabemos que la trayectoria que estamos siguiendo pues tampoco es la deseable. Esto sería el progreso en 2016, 17, 18. Entre las razones de esta falta de progreso o de este modesto progreso, pues hay que destacar nuestra limitada capacidad de los ritmos de inversión. Esto es lo que se ha podido invertir hasta el momento. Eso nos llevaría a unas inversiones de este tipo a final de ciclo, y eso pues nos lleva a una tendencia que se aparta de lo previsto. Y claro, esta es ahora mismo la discusión clave del esquema de temas importantes. ¿Hasta dónde ciudadanos y administraciones competentes vamos a estar realmente comprometidos con ese cambio de tendencia, que obviamente exigirá reprogramar las inversiones? Lo que no se haya hecho habrá que hacerlo, y además en un tiempo pues ya limitado por este deadline del año 2027. Y yendo mucho más a lo concreto, aquí en la zona izquierda de la pantalla pueden ver representadas tres masas de agua. La del centro, que la he pintado en color naranja, pues no alcanza el buen estado porque sufre una serie de presiones, tres de ellas significativas, y las he pintado en rojo. Para resolver estos problemas, el programa de medidas deberá catalogar perfectamente cuáles son las medidas con las que se afrontan esas presiones significativas, qué autoridad competente tiene que asumir esa obligación, cuánto cuesta, cómo se va a financiar. Pero claro, es evidente que no tenemos una sola masa de agua con problemas. En toda España tenemos algunos miles, cientos, en muchas demarcaciones, e igual que esta primera fichita que he puesto aquí, pues puedo poner otra por debajo y otra y otra y otra. Reuniendo todas esas fichas de todas las masas de agua, reuniré todas las inversiones necesarias. Y ahí estaría el ámbito de la discusión que tenemos que abrir. ¿Hasta dónde nos comprometemos a llegar? ¿Hasta dónde cada autoridad competente puede asumir sus obligaciones y cómo vamos a rellenar todos estos interrogantes para cumplir con nuestras obligaciones? Esta es la gran dificultad de este nuevo ciclo de planificación, de este nuevo plan para el tercer ciclo. Dificultad a la que, desde luego, no nos enfrentamos tan solo en España, sino también en otros Estados miembros de la Unión Europea. Puedo poner, por ejemplo, la referencia de Alemania, un Estado, digamos, poco sospechoso de sus capacidades de acción, donde, bueno, pues los Länder están poniendo en evidencia que pueden no tener capacidad para hacer frente a los compromisos que tienen que asumir de aquí al año 2027. En fin, tenemos tiempo para debatir serenamente sobre esto, para tratar de encontrar las mejores soluciones, y no duden de que el esfuerzo merecerá la pena. Bien, para ir terminando, les recuerdo que para acceder a todo el contenido de los esquemas provisionales de temas importantes pueden dirigirse a los portales web de cada organismo promotor o aprovechar los vínculos que se han puesto a disposición en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que aparece ahí destacado en el centro de la imagen, dentro de la sección de agua. Esto les dará acceso
a los sitios web de todos los organismos promotores, tanto inter como intracomunitarios, y a otros contenidos específicos de apoyo a este proceso participativo. En concreto, también van a encontrar información sobre los próximos webinars promovidos por los organismos de Cuenca. Empezamos el lunes con el Guadiana a las 5 de la tarde y terminaremos el miércoles 8 de abril con el Tajo, ¿no? Como lo han tenido que hacer para este de hoy, habrán de registrarse, iremos habilitando los registros conforme empiecen a estar operativos y aquí lo podrán hacer con facilidad. En relación con estos webinars específicos de cada demarcación, también vamos a intentar preparar unas encuestas digitales a través de las que puedan mostrar su grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a los temas planteados y a las soluciones que se hayan podido ofrecer para cada uno de ellos. Y bueno, pues por mi parte nada más. Espero que esta presentación introductoria haya sido de su interés. Aprovechen esta dirección de correo electrónico que aparece aquí abajo para formular las preguntas que deseen y no olviden que les esperamos en los webinars de la semana próxima. Y ahora ya, pues sin más, le voy a devolver la palabra al director general para que cierre con los comentarios que considere oportunos y así a la par damos tiempo a que nuestro compañero Luis Martínez Cortina vaya reuniendo o preparando las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por esta presentación que nos ha hecho dando una visión de los SETI de todas las demarcaciones. Hoy, evidentemente, no vamos a tratar los problemas concretos que hay en cada demarcación, sino que eso se irá viendo en los distintos webinars que se van a organizar la semana que viene y la siguiente, ¿no? Yo sí que me gustaría, antes de pasar ya a las preguntas que nos estáis haciendo, que ya nos habéis hecho, el decir que en los ciclos de planificación anteriores yo creo que hemos avanzado mucho en los procedimientos, que tenemos un buen diagnóstico de los problemas que tenemos que resolver en los próximos años y mi opinión personal es que en este ciclo de planificación hemos de avanzar en la solución de esos problemas. Es verdad que Víctor ha mencionado los problemas relacionados con las inversiones, ¿no? Que evidentemente pues intentaremos ir resolviéndolos dentro de lo que sea posible. Pero también hay problemas relacionados con la gobernanza, con la gestión. Esos problemas sí que tenemos que resolverlos. Es decir, yo creo que un reto para este ciclo de planificación es trabajar juntas todas las administraciones en un marco de buena gobernanza y conjuntamente con toda la ciudadanía y con todas las partes interesadas para avanzar en estos problemas, ¿no? Y sin más, yo ya pasaría a las preguntas, ¿no? que ahora nos queráis hacer desde hogares o de trabajo. Bueno, muy buenos días y muchas gracias a todos. Bueno, tenemos una gran cantidad de preguntas ya en estos momentos y supongo que seguirán entrando. Bueno, quería resaltar, como ya se ha dicho, que a estas alturas hemos tenido durante todo este webinar pues la máxima afluencia posible de esta herramienta, que son los 500 asistentes. Quizás alguno se haya tenido que quedar fuera porque este era el máximo que permitía la herramienta. Y bueno, pues voy a empezar con las preguntas que hasta ahora ya han llegado, insistiendo, como han dicho el director y el subdirector, que no se pretende con esta jornada, con este webinar, ni sustituir al proceso de consulta pública con las correspondientes propuestas, observaciones y sugerencias que en cada demarcación se hagan a los planes,
ni muchísimo menos al ambicioso proceso de participación activa que se había diseñado tanto por la Dirección General del Agua como por las confederaciones hidrográficas. En la misma página web del Ministerio que el subdirector ha comentado, donde figuran los calendarios con los registros, pues está colgado el documento de las acciones, de los talleres dinamizados, de las jornadas que estaban previstas y que desde luego se intentarán rediseñar en la medida de lo posible cuando todo esto esperemos que pase. Y entrando ya en algunas de las preguntas, bueno, han llegado muchas, van a perdonar el funcionamiento de esto, pues es como cuando en una jornada hay preguntas desde el público, incluso con más de las habituales, y no se van a trasladar todas. Desde algunos organismos se han hecho muchas preguntas y procuraremos en la medida de lo posible hacer al menos una de las que ha hecho cada uno. Por ejemplo, desde Naturgy nos preguntan si desde la Dirección General del Agua se van a unificar los métodos de determinación de caudales ecológicos y de valoración del estado de las masas de agua para todas las demarcaciones, y también comentan si los organismos de aguas van a organizar reuniones con los titulares concesionales para analizar la pérdida de producción ocasionada por el régimen de caudales ecológicos y efectuar una implantación concertada de acuerdo con lo previsto en la instrucción de planificación. Sí. Bueno, en relación con esto, puedo decir que respecto a la normalización de los cálculos de los caudales ecológicos, tenemos la instrucción de planificación hidrológica desde el año 2008, si no me equivoco, y esa es la referencia para el cálculo de los caudales ecológicos. Esa referencia nos está dando, digamos, unos resultados más que satisfactorios, y además ha sido avalada por los tribunales de justicia en varias sentencias. Por otro lado, tenemos como novedad, que no teníamos cuando se aprobaron los planes del segundo ciclo, un desarrollo reglamentario incorporado en el reglamento del dominio público hidráulico que regula a las condiciones de cómo se debe de entender el régimen de caudales ecológicos, de cómo se debe de valorar su cumplimiento o su incumplimiento y algunas otras peculiaridades. Eso, digamos, nos permitirá mejorar, digamos, lo que los distintos planes hidrológicos preveían respecto a estas cuestiones, queda desplazado por esa normativa general. Por lo tanto, también ganamos armonización ahí. Y en relación con la evaluación del Estado, también hay que reconocer que, bueno, cuando se aprobaron los anteriores planes, teníamos recién adoptado el Real Decreto 817/2015, por el que se evalúa el estado de las masas de agua superficial y las normas de calidad ambiental, y desde entonces hasta aquí, pues estamos también ahora trabajando para que estos planes del tercer ciclo puedan, digamos, mejorar sustancialmente y armonizar consistentemente la evaluación del Estado de una manera mucho más, bueno, salvando las lagunas en lo que hayamos podido tener hasta ahora, sobre todo teniendo en cuenta a lo mejor la mayor relevancia que habría que dar a ciertos tipos de indicadores hidromorfológicos, puesto que hasta ahora parece que no estamos siendo claramente capaces de medir el efecto de las presiones que causan el deterioro hidromorfológico a través de otro tipo de indicadores. Esas presiones que en cierto sentido esperábamos poder explicar a través de los indicadores de peces, esto en España está siendo muy difícil, porque tenemos unos altos niveles de biodiversidad y ajustar un indicador de peces que explique esto bien, pues está siendo difícil en todas las cuencas. Y esto, ya digo, lo estamos trabajando para poderlo mejorar. Respecto a la segunda parte de la pregunta, se refería a si va a haber reuniones con las confederaciones y los usuarios para ajustar los parámetros de las concesiones o...
Nosotros siempre hemos entendido que, bueno, reuniones siempre puede haber, por supuesto, eso es evidente. El diálogo nos interesa a todos y estamos abiertos a ello. Pero lo que sí que tenemos claro es la posición de voluntad de que los caudales ecológicos se tienen que implementar, de que esto ya nos han dicho los tribunales y el Tribunal Supremo en particular, que a priori, aunque no se pueda negar en todas las circunstancias, no hay nada que indemnizar, salvo en aquellos casos en los que no se trate simplemente de una merma, sino que se trate de una inutilización del aprovechamiento. Y esto es la posición que, desde luego, tenemos, con la clara voluntad de implementar los regímenes de caudales ecológicos en todos los tramos de nuestros ríos para asegurar que eso no es un impedimento para alcanzar el buen estado de las masas de agua. Sí, continúo desde EBREN. Nos plantean si la Comisión Europea podría plantearse una modificación o relajación de plazos, especialmente en los procesos de consulta y participación pública debido a la actual situación de pandemia mundial. Y preguntan también si se asume desde el Ministerio que este será un ciclo con la previsible menor participación pública hasta ahora. Vamos a ver, aquí hay dos cosas. Por un lado, hay llevamos unos días de cruzarnos correos entre distintos Estados miembros y la Comisión sobre este asunto de cómo impacta la pandemia en los plazos y en la ejecución de la directiva. Es un asunto que se analizará probablemente en el próximo reunión del Grupo Estratégico de Coordinación que está previsto en mayo. En todo caso, la directiva dice lo que dice. Yo creo que ahora mismo es muy pronto para poder asegurar que va a haber modificación de plazos. Yo diría que no va a haber modificación de plazos legales. Otra cosa es que el entendimiento de la Comisión de esta situación, pues que si la cosa se retrasa unas pocas semanas, no vaya a pasar nada sustancial. E independientemente de todo eso, lo que de ninguna manera puede ocurrir es que de aquí se pueda derivar un recorte en los procesos participativos, todo lo contrario, o sea, tanto nuestra voluntad, que ha sido, como se ve con estas acciones que ahora mismo estamos tomando, como con las que teníamos previstas antes de la situación de alarma y que desde luego no queremos dejar de llevar adelante, es no debilitar en absoluto la participación pública. Es más, claro, nosotros ahora no sabemos cuánto va a durar esta situación de alarma, pero nuestra posición es que si esto se prolonga un mes, nuestras consultas públicas no bastaría con desplazarlas hasta final de agosto. Entendemos que utilizar ese mes de agosto sería poco enriquecedor, ¿no? Entonces probablemente pues nos tengamos que ir un poco más adelante. Pero claro, es muy pronto para decir porque no sabemos cómo van a evolucionar las cosas. Y ya digo, lo que sí que creo es que la directiva da las fechas que da, pero lo que también creo es que si los planes hidrológicos, en lugar de salir a consulta final de este año, salen en enero o febrero del año que viene, o marzo, pues tampoco creo que pase nada. Y entiendo que la Comisión también lo verá de esa manera, ¿no? Pero vamos, no lo sé, ya digo, es un asunto que está sobre la mesa y que no solamente preocupa en España, sino en otros países, y que ha habido preguntas y respuestas, porque en varios países están en la misma situación, claro. Bueno, muchas gracias. Hay muchísimas preguntas, muchas relacionadas con este mismo tema de plazos, que por tanto voy a obviar porque creo que esta postura del Ministerio creo que ha quedado ya bastante clara. Desde la Junta Central de Regantes de Mancha Oriental dicen que aprecian un cambio sustancial en el contenido de estos ETIs y que les parece que se centra solo en el análisis e impacto de las presiones como peligro para el buen estado ambiental. Y preguntan si eso significa que las asignaciones de los planes
van a estar condicionadas, reduciéndolas a ese buen estado ambiental sin tener en cuenta los aspectos económicos. A ese respecto preguntan si el Ministerio considera indemnizar a los usuarios afectados en sus concesiones por estas reducciones o restricciones medioambientales de acuerdo con lo establecido en la Ley de Aguas. Está relacionada con algo que ya he contestado, por eso, bueno, pues la mayor brevedad posible también en la respuesta. En las indemnizaciones tengo que decir, sí. No, te habla de las indemnizaciones y luego me das la palabra y quería yo intervenir en esta pregunta. Vale. Sí, bueno, con respecto a las indemnizaciones, pues lo mismo que he dicho respecto a lo que decía antes de los caudales ecológicos. Y luego respecto a la otra parte general, bueno, los objetivos de la planificación en España están puestos en nuestra Ley de Aguas, no es un acto voluntarista. Y ahí son objetivos ambientales y objetivos socioeconómicos. Es cierto que los objetivos ambientales tienen, digamos, una exigencia de cumplimiento y que si no los cumplimos, nos podemos encontrar en una situación de vulneración de nuestras obligaciones jurídicas. La Comisión, igual que ahora mismo nos tiene abiertos procedimientos por no tener totalmente solventado el problema del tratamiento de las aguas residuales urbanas de determinadas aglomeraciones urbanas, aunque era una obligación del año 2000 o del año 2005, y estamos en el año 2020, y ahora mismo estamos en los tribunales, pues la directiva marco obliga a alcanzar unos objetivos ambientales. Y si no se alcanzan, nos los pueden exigir ante los tribunales. Y esto hay que ser consciente de esta realidad. Sí, yo quería aquí añadir que la ley es clara y nos dice cuáles son los objetivos y hay que buscar un equilibrio, ¿no?, en atender las demandas, pero preservando y manteniendo en condiciones adecuadas el medio ambiente. En procesos de planificación anteriores, yo creo que se ha fijado lo que es el marco de las asignaciones y reservas en los distintos planes de cuenca y pensamos en el Ministerio que en este momento el foco lo tenemos que poner en alcanzar los objetivos ambientales. Alcanzar los objetivos ambientales significa, a su vez, hacer un uso sostenible de las aguas. Pienso en muchos acuíferos que se encuentran en una mala situación, tanto cuantitativa como química, el buscar alternativas, el hacer una gestión integrada de los recursos hídricos para permitir que esos acuíferos se recuperen y que alcancen un buen estado, es a la vez cumplir con los objetivos ambientales, pero también atender las demandas de una manera sostenible, haciendo que el uso del agua sea sostenible. Es ahí donde se va a centrar este ciclo de planificación. Y no olvidando ninguna de las dos partes, pero sí intentando avanzar más de lo que lo hemos hecho hasta ahora en el cumplimiento de los objetivos ambientales. Porque si vemos los documentos iniciales de este ciclo de planificación, vemos que tenemos un número muy elevado de masas en riesgo de no alcanzar los objetivos ambientales por distintas cuestiones, problemas de contaminación ambiental, problemas de contaminación difusa, por explotación intensiva de los acuíferos, por alteraciones en nuestros ríos. Pensamos que en este ciclo hemos de dedicarle una atención especial a esta cuestión. Gracias. Desde la Agencia Vasca del Agua, siempre muy implicada, lo cual agradecemos en estos procesos de participación, hacen varias preguntas, algunas pues hablando de la falta de la escasez humana y de medios en los equipos de planificación, tanto de ministerio como de confederaciones como de comunidades autónomas. Hablan también de la imbricación entre los planes hidrológicos y los del riesgo de inundación. Y quizás me centraría en que preguntan respecto a la necesidad de una mayor coordinación entre la política de aguas y otras políticas sectoriales para poder alcanzar los objetivos ambientales de la Directiva Marco. ¿Qué líneas de actuación se estiman prioritarias al respecto? Bueno, vamos a ver. Respecto a Claro, los planes de gestión del riesgo de inundación son un instrumento distinto, vinculado a los planes hidrológicos. Las dos directivas son directivas muy próximas y que tienen muchas sinergias, pero son instrumentos distintos. Y digamos que el riesgo de inundación se canaliza por ahí. Las medidas
los planes de gestión de riesgo de inundación son un subconjunto que tienen unas tipologías concretas definidas en las guías que encajan dentro de los programas de medidas generales. Luego, por otra parte, claro, hay también otras medidas sinérgicas que a la vez que contribuyen a paliar o a mitigar los riesgos por inundación, son medidas que nos ayudan a la restauración hidromorfológica de los ríos. Ese, si os habéis fijado, os recordaréis que lo he señalado como uno de los problemas que aparecían en muchísimas demarcaciones españolas, los problemas de deterioro hidromorfológico de la red fluvial y de las riberas y de la costa, ¿no? Y ahí hay digamos, una sinergia entre ambos tipos de medidas. Luego, hablabas de las líneas de acción para integrar las distintas, o sea, qué líneas de acción estaba desarrollando la Unión Europea para asegurar el encaje de todas estas cosas, ¿no? Yo creo que aquí puedo mencionar tres líneas de acción. Por un lado hay una revisión normativa que está llevando a cabo la Comisión, que bueno, fue en primer lugar un proceso de fitness check muy amplio de la directiva marco, pero que ahora se está derivando hacia la directiva de nitratos, hacia la directiva de aguas residuales urbanas, buscando una coherencia y un mejor alineamiento y acople de todo este acervo normativo. Por otro lado, la otra línea de acción que yo creo que mantiene la Comisión es el de la condicionalidad que sobre todo se deriva hacia el uso de los fondos comunitarios, lo que se concreta en los acuerdos de asociación y también en distintos tipos de fondos o en las condicionalidades que se deriven en la política agraria común, por ejemplo, y en estas cosas. Y por otro lado, yo creo que otra línea de acción que tiene la Comisión es la de los procedimientos de infracción. Eso está claro, ¿no? Que es otro de los instrumentos con los que presiona para el alineamiento y el cumplimiento de las políticas comunes. Sí, me gustaría añadir aquí esta preocupación que se plantea en la pregunta sobre planes hidrológicos, planes de gestión del riesgo de inundación. Es clara y lo tenemos presente en la Dirección General del Agua. Entonces, nuestra idea es impulsar en los próximos meses y años la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, ¿no? Con medidas que a la vez que nos ayuden a protegernos frente a las inundaciones, con soluciones en muchos casos basadas en la naturaleza, pues nos permitan también una restauración ambiental, una recuperación de nuestros ríos. Evidentemente, este tipo de actuaciones están a caballo entre las medidas de los planes hidrológicos de cuenca y de los planes de gestión de riesgo de inundaciones. Por eso queríamos, en ese impulso a la estrategia nacional, integrar esas dos visiones, ¿no? que en algún momento puedan parecer que son diferentes, pero que tienen que contribuir tanto a recuperar ambientalmente nuestros ríos como, a la vez, cuando se producen inundaciones, protegernos frente a esas inundaciones. Gracias. Bueno, tenemos más de 70 correos con diversas preguntas que ya de antemano, pues evidentemente va a ser difícil contestar a todas, pero bueno, por eso voy al grano y supongo que con respuestas que deban ser muy cortas. Desde la propia Comisión Europea, lo cual agradecemos especialmente que se hayan conectado también a este webinar, nos preguntan qué acciones específicas se plantean para acelerar los ritmos de inversión y la reprogramación necesaria que ha mencionado Víctor para implementar las medidas técnicas a tiempo. Bueno, nosotros lo que habíamos iniciado ya y ahora lo que pasa es que con este parón nos hemos quedado un poco ahí, pero vamos a seguir con ello. Estamos decididísimos y estamos trabajando en un diálogo constante con las distintas autoridades competentes. Tenemos además un plan nacional de depuración, eficiencia, ahorro y reutilización, el plan de SEAR, donde también la cooperación administrativa, la priorización de inversiones son
temas destacados que estamos buscando, analizando y buscando soluciones. Lo que creemos es que, bueno, todo esto es resultado de que si hacíamos las cosas como hasta ahora, éramos conscientes de que no íbamos a tener un cambio sustancial. Y para cambiar, pues estamos tratando de hacer las cosas de otra manera. Este diálogo con las autoridades competentes, esa clarificación de cuáles son las obligaciones de cada uno y luego esa búsqueda de vías de financiación para poder hacer las cosas, que muchas veces las cosas no se hacen porque uno no quiera, es que no puede, tiene las limitaciones financieras y técnicas que tiene, ¿no? Entonces, ese es, yo creo, que el camino que vamos a tomar y que sobre todo se tendrá que ver a lo largo de estas próximas semanas y de estos próximos meses, sí. Gracias. Bueno, esto creo que además contesta varias preguntas que hay sobre el papel de las autoridades. Luis, ¿me permites añadir algo concreto? La reprogramación de los presupuestos, estábamos trabajando en esa línea, orientando las partidas presupuestarias de la DGA a este tipo de actuaciones, ¿no?, que necesitamos para avanzar en alcanzar los objetivos medioambientales. En eso también estábamos trabajando. Cuando volvamos a la normalidad, pues intentaremos seguir en esa línea. Sí, decía que efectivamente que varias preguntas relacionadas con el papel de las autoridades competentes o sobre la importancia del plan de SEAR o de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, pues con esto la verdad es que creo que han quedado suficientemente contestadas para el tipo de jornada de la que se trata. Desde Feragua preguntan si está pretendiendo el Ministerio poner un nuevo impuesto al agua en forma de canon por metro cúbico usado para tratar de cubrir unos desproporcionados e injustificados costes ambientales que no se han justificado ni la metodología ni los principios en los que se basan dichos costes ambientales. ¿Me permites contestar, Víctor? Desde el Ministerio lo que hemos intentado es que, y lo podéis ver si os veis los esquemas de temas importantes de todas las demarcaciones, al menos las de cuencas intercomunitarias, veréis que el tema que tiene que ver con el régimen económico-financiero se han hecho planteamientos homogéneos, bastante uniformes y siguiendo las distintas alternativas que creemos que hay que discutir entre todos. Es decir, no hay ninguna decisión tomada, simplemente pues lo hemos abierto a este proceso de consulta del ETI para discutir las distintas opciones que hay e intentar entre todos pues alcanzar los acuerdos, los mayores acuerdos para avanzar en esta cuestión. Se han querido poner de manifiesto muy claro los problemas que hay. Estos son los problemas que tenemos. Estas son las distintas alternativas. Discutámoslas entre todas y veamos cómo podemos resolverlas. No hay ninguna decisión tomada. Simplemente hemos querido describir claramente cuáles son los problemas y cuáles son las alternativas que tenemos que discutir entre todos. Sí, yo quería... Si quieres añadir algo más. Nada, una cosa que referida a los costes ambientales. Yo creo que nuestros planes, ya creo que lo han hecho en el estudio general de la demarcación y creo que lo volverán a hacer en los planes que presentemos final de año o principios del año que viene, tienen un esfuerzo clarificador bastante importante en lo que son los costes ambientales en las 25 demarcaciones españolas. Tenemos un criterio definido de cómo evaluar los costes ambientales como el coste anual equivalente de las medidas necesarias para reducir la brecha que queda pendiente. Y esa metodología está definida y la estamos aplicando. Y creo, vamos, no comparto esa visión de que no somos claros con estos numeritos, ¿no? Yo creo que sí que somos claros con estos numeritos, los informes de síntesis los describen y, bueno, pues me gustaría que me encontraran algún otro país de la Unión Europea que están, por ejemplo, publicados los datos en el dashboard, donde se vean unos costes ambientales tan claros y tan bien explicados como están los de España, vamos. Desde WWF ADENA formulan varias preguntas. Bueno, una de ellas sería que muchas propuestas de los planes necesitan o requieren una modificación de la instrucción de planificación
y de la Ley de Aguas. ¿Es esto una dificultad o, por el contrario, un estímulo para que se lleven a cabo los cambios legislativos necesarios? Estábamos pensando, queríamos completar y actualizar alguna cosa de la instrucción de planificación y del reglamento de planificación, y esperamos que nos dé tiempo a hacerlo antes de que los planes salgan en el tercer ciclo. Esto lo esperamos hacer con el apoyo del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, que ya trabajó, bueno, entonces Teo, el director, fue el que preparó la instrucción entonces, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos ahí una oportunidad de mejora que desde luego la queremos aprovechar. Para nosotros es una referencia fundamental la instrucción, aparte de que es un elemento de transposición de la directiva, también es un elemento que nos da el soporte claro de cómo hay que hacer las cosas. Y ahora en realidad hay una realidad de facto, y es que nos estamos a veces apoyando obligatoriamente en las guías de reporting de cómo se tiene que comunicar esto a la Comisión Europea, y a lo mejor los contenidos detallados de las cosas no encajan perfectamente entre la guía de reporting y la instrucción. Entonces ahí tenemos una oportunidad de mejora y esperamos desde luego encajar esto cuanto antes. Sí, desde la Confederación Hidrográfica del Duero preguntan si está el Ministerio dispuesto a aplicar las medidas que los ETI señalan para resolver estos problemas en los plazos previstos en un entorno de restricción presupuestaria, y que si le consta al Ministerio que lo esté en el resto de las administraciones, cada una en el ámbito de sus competencias. Bueno, nosotros intentaremos que eso sea así. Para eso trabajamos. Vamos a intentar que los programas, o sea, la discusión del ETI es que en cierto modo es esto. O sea, es ver lo que racionalmente tenemos que establecer y asumir ese compromiso de que si eso es lo que racionalmente tenemos que establecer, pues es que luego lo tenemos que implementar. Y por eso digo que la discusión no puede estar desconectada. O sea, uno no puede decir, no, vamos a alcanzar todos estos objetivos haciendo este tipo de cosas y luego resulta que no las hacemos. Esa conexión es fundamental. Por eso decía antes la importancia de la implicación de las autoridades competentes. Y bueno, ya digo, esa es la pretensión. Desde la comunidad autónoma de la región de Murcia hacen una pregunta referente a la priorización de actuaciones en los programas de medidas, y concretamente preguntan si se va a hacer un análisis más exhaustivo de la relación coste de la medida analizada respecto a la ayuda para conseguir los objetivos ambientales en la masa de agua sobre la que se actúa. Bueno, nosotros en el ámbito del plan DESEAR estábamos trabajando unos criterios de priorización. Esos criterios de priorización son, bueno, esto también saldrá a consulta pública después del verano, esperamos, y serán claros y transparentes para todo el mundo, pero en el fondo lo que buscan es darle una racionalidad a las cosas, ¿no? Pues aprovechamiento de fondos, logro de objetivos, cumplimiento de obligaciones jurídicas, en fin, las cuestiones que sean. Desde luego, fijaos que en la priorización es difícil, no se puede pensar en un solo factor. Hay muchas cosas, hay varios factores que tienen que considerarse simultáneamente, ¿no? Y bueno, pues con eso intentaremos, no podemos priorizar nuestras 11.000 o 12.000 medidas de la 1 a la 12.000, pero a lo mejor sí que podemos establecer grupos de decir, oye, racionalmente esto es lo primero que hay que hacer y esto es lo que tendría que ir después. Desde la Asociación Valenciana de Agricultores, ASAJA, indican que en el ámbito de la Confederación del Júcar, bueno, el ETI creo que lo es más específico del Júcar, pero se podría trasladar a todas, dice que los ETI en sus temas predominan los aspectos ambientales y no contempla temas auténticamente importantes como son la previsión y ejecución de obras e infraestructuras hidráulicas para conseguir mayores volúmenes de agua para regadío y otros usos, incluido la solidaridad entre cuencas y trasvases tanto a nivel nacional como europeo. Bueno,
Contesto si quieres sí. Yo a esta pregunta. Lo que estás planteando o lo que se plantea en esta pregunta, la segunda parte de la pregunta escapa a lo que sería el contenido del plan hidrológico de Cuenca. Los planes, como antes mencionaba el subdirector, tienen un doble objetivo, proteger las masas de agua y avanzar en alcanzar el buen estado de esas masas de agua, pero a la vez atender las distintas demandas de agua que tenemos. Es verdad que tenemos que buscar la máxima eficiencia en el uso de agua e intentar desde el Ministerio de Agricultura al ir terminando las modernizaciones que estaban previstas y en el caso nuestro pues algunas que también teníamos en marcha con objeto de alcanzar ahorros, mejorar ambientalmente y poder atender mejor los distintos usos. Vuelvo a decir que yo creo que se ha avanzado mucho en las cuestiones relacionadas con las asignaciones de recursos y las reservas para usos futuros en planes anteriores y que estos planes deben poner el foco en la cuestión ambiental, porque es que además creo, y además lo creo firmemente, que resolver los problemas ambientales es conseguir en el futuro un uso sostenible del agua. Porque si no resolvemos los problemas ambientales y más teniendo presente todos los riesgos, por ejemplo, climáticos que tenemos, todos los estudios de cambio climático nos dicen que además vamos a tener menos agua, que va a afectar a nuestros ecosistemas y a nuestros sistemas de gestión de recursos. Luego tenemos que trabajar en la línea de una gestión integrada del conjunto de recursos que tengamos y a su vez una protección del medio ambiente. No sé si quieres añadir algo, Víctor, a eso. No. Desde la Subdirección General de Evaluación Ambiental y desde bastantes otras preguntas, aunque se escape un poco al tema de hoy, pero posiblemente sea buen momento también para informar, hacen una pregunta relativa al plan de SEAR, preguntando qué grado de avance tiene su proceso de elaboración, qué alcance final se le está dando y se va a cubrir todos los posibles tipos de medidas orientadas al logro del buen estado posibles, los KTM, o solo las de depuración, ahorro, reutilización, etcétera, inicialmente contempladas. Hombre, nuestra idea es centrarnos en el propósito con el que se concibió el plan, que era este de la depuración, el saneamiento, la eficiencia, el ahorro y la reutilización. Esa es la clave. Lo que pasa es que de lo que ahí saquemos, en buena medida nos va a servir de referencia para lo demás. Nosotros estamos avanzando en la preparación de ese plan. Esperamos que ese plan, después del verano, pueda... Si pudiéramos cumplir los plazos que tenemos puestos en nuestros cronogramas de trabajo, esperamos que después del verano podamos empezar a mostrar los resultados de lo que con eso se ha alcanzado. También, bueno, este es un plan que se está sometiendo a evaluación ambiental estratégica y también estamos preparando el estudio ambiental estratégico que va en paralelo, o sea que yo creo que bueno, eso, no vamos a intentar llegar más allá con el resto de los objetivos ambientales dentro del plan de SEAR. Cuando eso lo traslademos a los planes hidrológicos, que también se someten a evaluación ambiental estratégica, lógicamente ahí intentaremos que todo se beneficie de los resultados que hayamos sacado de este otro plan complementario. Gracias. Desde la Xunta de Galicia, en concreto desde Augas de Galicia, nos preguntan, dicen, dentro del papel de las autoridades competentes, en las demarcaciones con gran influencia costera, tienen, además de las dificultades financieras, un bloqueo importante de las soluciones a implementar por parte de la Dirección General de Costas. Pregunta si se plantea a la Dirección General del Agua la posibilidad de crear un grupo de trabajo con la Dirección de Costas y apoyar a las demarcaciones en la gestión de estos proyectos. Bueno, mira, esta misma mañana, bueno, en realidad esta mañana he contestado, ayer me lo escribieron. He recibido unos correos de nuestros compañeros de la Dirección General de Costas que están trabajando con las estrategias marinas y vamos a crear unos grupos de trabajo para encajar mejor las cosas de los dos procesos.
Pero también añadir, y no es de la zona de Galicia, es de otro territorio de España, por ejemplo, en el caso del Delta del Ebro, ahí claramente tenemos que trabajar juntos, aguas continentales y aguas costeras. Hemos creado una mesa técnica, justamente la Dirección General de Costas y el Mar, la Dirección General del Agua, y asesorada por el Centro de Estudios Geográficos y el Centro de Estudios de Puertos y Costas. Y la idea es ver los problemas de una manera integrada, que fue uno de los grandes hitos, ¿no?, que se planteó con la directiva marco, ¿no?, cuando se aprueba la directiva. Quizá hemos ido trabajando poquito a poquito y haga falta un mayor esfuerzo de integración y coordinación entre las autoridades de aguas continentales y aguas costeras. Tenemos la idea de hacerlo y he puesto un ejemplo con el caso del Delta del Ebro. Sí, desde la Junta Central de Usuarios de Vinalopó-Alacantí hacen varias preguntas. Bueno, dos de ellas, como son, las he visto en otras preguntas que han hecho, las transmito. Una de ellas es si se contempla, al igual que lo hace la Unión Europea, penalizaciones a las autoridades competentes si no cumplen con las medidas a las que compromete el plan hidrológico. Y una segunda muy distinta, si va a abordarse y concretarse normativamente y de forma definitiva la coordinación entre organismos de cuenca en aquellas masas de agua subterránea que son compartidas. Bueno, vamos a ver. Aquí hay, respecto a la primera cuestión, lo que ahora precisamente estamos es en este tiempo de diálogo y de buscar el encaje de las cosas y de las soluciones. En este preciso momento del ETI, donde se va a ver cómo resolvemos cada problema. Entonces es un poco prematuro para pensar en medidas de fuerza de ningún tipo. Es que ahora lo que interesa es ponernos de acuerdo y encontrar soluciones racionales y que además den respuesta a los problemas que tenemos que sacar adelante. Por lo tanto, ahí estamos. Y lo otro que preguntabas, Luis, perdona. Si quieres, me permites, Víctor, y contesto yo a la segunda parte, que tiene que ver con las masas de agua compartida. Del Vinalopó, pues se refieren a los acuíferos compartidos entre el Júcar y el Segura. Hay otros, entre el Júcar y Guadiana, y otros en distintos sitios de España. Sí, en estos planes vamos a tratar de que las propuestas que se hagan previamente hayan sido discutidas, acordadas, para que luego, porque en su momento este tema tiene que elevarse, no se puede resolver desde un plan de cuenca cuando es una masa de agua que está compartida entre dos demarcaciones, pero que luego en su momento puedan ya resolverse a escala nacional. O sea que mi respuesta es claramente sí. En este ciclo de planificación vamos a intentar resolver algunos de los desajustes que se pudieron producir en el ciclo anterior en relación con las masas de agua compartidas. Desde la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Mancha Occidental 2 ponen de manifiesto que para alcanzar los objetivos ambientales se debe dotar desde el Ministerio a los organismos de cuenca de suficientes medios para alcanzar dichos objetivos. Comentan que en su territorio a día de hoy es imposible llevar a cabo una gestión controlada por el organismo y preguntan si se va a hacer algo desde el Ministerio para controlar la sangría de recursos que tenemos de manera ilegal. Creen que hay más regadío de manera incontrolada que controlada. Si se hará algo para desbloquear la situación crítica de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en todos los aspectos. Esta es una cuestión que evidentemente se podrá tratar con más detalle en la webinar de la demarcación hidrográfica del Guadiana, pero puedo decirte que sobre este tema ahora se ha hecho un encargo a Trasate para ampliar el número de personal que está realizando las tareas de control de las extracciones, de seguimiento y que pueda auxiliar a los técnicos de las confederaciones. Como bien decís, el personal, y yo tengo que decir desde la Dirección General del Agua, así me lo han ido transmitiendo prácticamente todas las confederaciones, y también tenemos ese problema en la propia Dirección General del Agua. Es a veces difícil con los medios que tenemos, con los recursos humanos que tenemos, atender un dominio público
tan extenso, ¿no? No solo los ríos, sino todos los acuíferos que tenemos en nuestro territorio, con la multitud de captaciones que hay distribuidas por todo el territorio español. Es un problema que sabemos que existe e intentaremos resolverlo con el mayor número de recursos en los próximos años. Desde la Federación Nacional de Comunidades de Regantes nos indican que en los planes actuales en vigor hay muchas medidas pendientes de cumplimiento, especialmente en tema de modernización de regadíos para ahorrar agua y reducir contaminación difusa. Preguntan si se va a hacer un esfuerzo de cumplimiento de estas medidas para que los usuarios afronten el nuevo plan con confianza en la Administración. Bueno, las medidas sectoriales, quiero decir que las medidas de modernización de regadíos se llevan a cabo de acuerdo con las programaciones sectoriales que esencialmente realiza el Ministerio de Agricultura con las SEIAS y con las comunidades autónomas, donde se busca además el apoyo, es imprescindible además el apoyo de los usuarios. Eso tiene las limitaciones presupuestarias que tiene y digamos que es un camino que está ahí abierto en la medida en que los interesados pueden afrontar ese tipo de medidas. Claro, esto pasa como con cualquier otro tipo de medidas, hay que sacarlas adelante y cada uno tiene, cada autoridad competente tiene que organizar su ámbito competencial y sus prioridades. Desde la plataforma Atajo Toledo preguntan si se prevé por parte de la Dirección General del Agua promover desde los planes de cuenca cambios legislativos sustanciales y sustantivos respecto del paradigma hidráulico dominante que protege los trasvases a cuencas externas con el correspondiente perjuicio de incumplir la Directiva Marco en lo relativo a gestionar los recursos de cada cuenca de manera única. Vamos a ver, los planes de cuenca no promueven cambios legislativos, se acomodan al marco legal que tenemos y somos funcionarios, hacen los contenidos que nos señala la ley, con el detalle que nos señala el reglamento de planificación y a más bajo nivel la instrucción de planificación. Y lo otro son apreciaciones de otro tipo, ¿no? Eso sale un poco fuera del ámbito de lo que es el ETI y de lo que es el plan. Desde la plataforma Urbici y en referencia a una sentencia no firme del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sobre la competencia para la determinación de los caudales ecológicos necesarios como objetivo ambiental en ríos de zonas pertenecientes a Red Natura, preguntan si se ha planteado aclarar este aspecto normativo para no continuar mareando la perdiz. Bueno, esa sentencia la conocemos, la hemos visto, sabemos que no es una sentencia, o sea, no crea jurisprudencia porque no es una sentencia del Supremo y desde nuestro punto de vista lo que sí que está claramente avalado es que los caudales ecológicos se fijan en los planes hidrológicos de cuenca, que para eso se hacen estudios específicos y que los trabajos se coordinan donde sea necesario con las comunidades autónomas. Y con esta aproximación es como los hemos ido poniendo hasta ahora y esto nos lo ha ido avalando el Tribunal Supremo reiteradamente. Desde la Universidad de Alicante, en referencia a que la reutilización de aguas residuales regeneradas es un recurso cada vez más necesario para la planificación y que, sin embargo, los caudales reutilizados a escala nacional no aumentan significativamente en los últimos años, a lo cual aluden que una de las razones es que el coste para el usuario es elevado frente a otros recursos disponibles, transmiten la siguiente pregunta. ¿No sería necesario establecer a escala nacional unas tasas de depuración sobre las aguas usadas que permitan alcanzar un nivel de calidad en las aguas depuradas lo más elevado posible para permitir su reutilización directa para todos los usos o bien verter con el mínimo impacto ambiental? Si quieres, Víctor, me dejas contestar a esto y luego añade algo, porque sabes que es un tema de mis temas preferidos, ¿no? Creo que en nuestro país, con la situación que tenemos, con los riesgos climáticos que vamos a ir afrontando con el paso de los años, tenemos que utilizar los recursos no convencionales, tanto la desalación como las aguas regeneradas. Y en la pregunta se dice muy bien, es decir, en los últimos años no solo no ha crecido el uso de las aguas residuales
depuradas en nuestro país, sino que incluso ha disminuido ligeramente. Cuestión que nos debe hacer reflexionar, es decir, ¿qué es lo que está pasando? Y seguramente lo que está pasando es que el marco legal y reglamentario que tenemos para la utilización de las aguas residuales depuradas y ya regeneradas, pues no está favoreciendo, no está impulsando la reutilización, por muchos motivos. Hay muchos motivos, entre ellos quién tiene que pagar el agua, el coste de la reutilización, que esa reutilización muchas veces es adecuada en las zonas costeras, donde hay problemas con la salinidad de las aguas, porque los colectores pues tienen entrada de agua salina de las zonas de intrusión marina y al final pues cuesta mucho el quitar esas salinidades. Al final tenemos distintos problemas que hacen que no hayan avanzado suficientemente en las aguas residuales y necesitamos que avancen. Y necesitamos que avancen claramente. Por ello, estamos trabajando en este tema, estamos viendo las posibles modificaciones, tanto legales como reglamentarias que habría que hacer. Y es un tema que ¿dónde vamos a discutir? En el Plan DESEA. Es uno de los elementos fundamentales del Plan DESEA. No sé si quieres comentar algo más, pero que os quede claro que esta es una de las cuestiones fundamentales en las que vamos a trabajar en los próximos años. Víctor, no sé si quieres complementar algo. No, nada más. Bueno, estamos bastante por encima del tiempo previsto y es cierto que aún quedan muchísimas preguntas, algunas con matices sobre algunas que se han formulado. Bueno, yo creo que todavía pues podemos hacer alguna más. En todo caso, pido un poco de comprensión por aquellas que queden sin contestar. Algunas se tratarán de contestar brevemente. Ya se ha dicho que esto no pretende ser un, digamos, por decirlo resumidamente, un proceso de alegaciones paralelo y que evidentemente para eso está el proceso de consulta pública. Pero bueno, sí, por comentar alguna más, desde la Junta Central de Regantes de Mancha Oriental preguntan si el hecho de conseguir unos usos sostenibles en las distintas masas de agua significa que los planes de cuenca deben cerrarse sin un déficit reconocido de atención de demandas que haga innecesario su tratamiento a través del Plan Hidrológico Nacional, incluso su corrección mediante trasvases. Bueno, es que, claro, el concepto de déficit va ligado al concepto de demanda. Sí, hay que ver a qué solución se llega, ¿no? Hay que ver a qué solución se llega. Y ahora también hay que ver a qué solución se llega tratando de darle racionalidad y viabilidad. Ahora mismo yo creo que se viene trabajando desde hace años, la Confederación del Guadiana viene trabajando desde hace años con el apoyo de los usuarios en establecer normas con las que va controlando las extracciones de agua subterránea en todas estas masas. Ha conseguido ciertos éxitos de contención, no sin polémica, pero bueno, yo creo que esa es la línea viable y racional que ahora mismo tenemos delante. Aquí, Víctor, yo creo que la pregunta se refería más al territorio de la demarcación hidrográfica del Júcar, dado que es la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, donde en estos momentos, pues en el plan vigente, pues se reconoce un déficit y se reconoce un déficit fundamentalmente respecto a los derechos que hay. Es decir, en muchos territorios nuestros, pues los derechos son superiores a los recursos disponibles y tenemos que ver la forma de resolver esos problemas. En el caso de la demarcación del Júcar, y supongo que esto se puede tratar con mucho más detalle en la webinar que se tenga en la Confederación del Júcar, pero hay una actuación fundamental, que es la sustitución de bombeos, es sustituir recursos subterráneos de un acuífero sobreexplotado por recursos superficiales. Esa actuación que se desarrolló una primera fase, pues desde luego el Ministerio está en finalizar la segunda fase y que pueda recuperarse ambientalmente el acuífero de la Mancha Oriental. Desde EDP Generación, bueno, hay una serie de preguntas relacionadas con los caudales ecológicos que bueno, se han tratado ya de alguna manera. Y respecto a los programas de medidas, preguntan por qué en dichos programas solo se especifican
las inversiones a realizar por el sector público y no las que se exigen al sector privado, y por qué en las inversiones del sector público se tienen en cuenta criterios de viabilidad que no se tienen en cuenta para las inversiones del sector privado. Bueno, es que en realidad las inversiones del sector privado de alguna manera serán inversiones requeridas por la condicionalidad que tengan sus obligaciones concesionales y que tendrán que asumir si les interesa, y si no, quiero decir que eso es en el ámbito privado. Y lo que el programa de medidas tiene que recoger son las medidas que las administraciones competentes, que las administraciones públicas competentes tienen que implementar para alcanzar los objetivos. Y por eso tienen que estar ahí. Ese es el ámbito de la discusión. Lo otro es por así decirlo, casi un negocio privado. O sea, si hay una obligación jurídica que obliga a un privado, ese privado tendrá que asumir esa obligación jurídica o renunciar al derecho. No, por eso no es objeto del programa de medidas. Desde el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático preguntan muy concretamente, aunque de larga respuesta, cómo se tiene pensada la coordinación en ríos transfronterizos. Bueno, nosotros tenemos dos instrumentos de cooperación, uno con Portugal, que es el convenio de Albufeira, otro con Francia, que es el acuerdo de Toulouse. Con Portugal, donde lo que se comparte, digamos, es mucho más extenso. Tenemos unos programas de trabajo específicos y incluso tenemos unos proyectos de financiación europea con los que estamos trabajando para encontrar unos mecanismos de evaluación de las masas de agua que sean equiparables, que sean más que equiparables, que sean, ¿cómo diría yo? O sea, lo que se trata es de sumar esfuerzos en lugar de repetir medidas, ¿no? Lo que buscamos es un sistema armonizado para evaluar las masas de agua. En el caso de la cooperación con Francia, básicamente se limita a pequeñas zonas del Ebro y del Cantábrico Oriental, pues lo que se realizan son reuniones cuenca a cuenca. Nos preocupa más, diría yo, incluso esa cooperación desde el lado español, porque de hecho nos hemos dirigido a Francia preguntándole qué mecanismo, cómo podíamos articular esta colaboración un poco mejor, poniéndoles referencia de lo que hacíamos con Portugal, y no hemos tenido todavía valoración por parte de Francia. Pero vamos, están abiertas las dos líneas de entendimiento con los estados vecinos. Desde SEOverlife comentan, bueno, que les gustaría que todas las preguntas y respuestas que se presenten se cuelguen en la página web del MITECO de forma ordenada. Esto, bueno, ya he comentado que es bastante difícil, al menos en lo que no es el proceso de alegaciones. Pero bueno, intentaremos desde luego dar contestación a todas. Y preguntan cómo se van a valorar las aportaciones en este proceso, es decir, cuáles serán los criterios para asumir o no asumir las propuestas en la fase de participación, hablando de que en ciclos anteriores muchas aportaciones se obviaron o esquivaron. Bueno, aquí esto, yo tampoco quiero decir el que lo que uno opine no se asuma no quiere decir que se obvie ni que se esquive. Aquí cada organismo de cuenca tendrá que preparar un informe del proceso de participación durante cada una de las fases, en particular en esta fase durante el esquema provisional de temas importantes. Tendrá que analizar todas las observaciones, todos los documentos recibidos, todas las propuestas recibidas. Tendrá que dar respuesta a todo eso en un documento. Ese documento lo tendrá que hacer público y además lo tendrá que presentar en el Consejo del Agua de la demarcación para dar cuenta del proceso. O sea que yo creo que esto es, desde luego, transparente. Otra cosa es que porque alguien opine una cosa, eso no significa que esa opinión tenga que ser asumida. Tendrá que ser discutida y tendrá que ser puesta en su contexto. Y desde luego
quedará recogido y el trabajo que se realice tiene que recabar ese informe del Consejo del Agua de la demarcación, donde de alguna forma se tiene que dar cuenta de todo esto, y si hubiese algún problema en ese sentido, pues allí se podrá poner de relieve. En cualquier caso, decir que es imposible atender todas las propuestas, observaciones y sugerencias, porque algunas son contrarias. Es decir, desde un sector se está proponiendo una solución y desde otro se está proponiendo otra. Luego, a todos no se pueden atender. Nuestro compromiso es intentar buscar un equilibrio entre todas las propuestas que se hacen, ¿no? Pero atender el 100% va a ser imposible. En algunos documentos más que otros. Por ejemplo, en documentos iniciales, pues sí que se atendió un porcentaje muy elevado, porque eran cuestiones muy de detalle, qué le pasa a esta masa de agua, qué le pasa a esta otra masa, y en esos casos pues se pueden entender casi todas. Pero en un caso donde ya estás hablando de posibles soluciones, hay quien puede opinar que lo mejor es la solución 1 y otros que opinan que lo mejor es la solución 2. Nuestro trabajo es buscar una solución que pueda más o menos atender pues todas las visiones que se han ido planteando, ¿no? Desde el CEDES pues realizan algunas consideraciones sobre los caudales ecológicos y las medidas para su implementación, y también las medidas que creo que en parte ya han contestado el director y el subdirector sobre el deterioro hidromorfológico y la importancia que en esto va a tener la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, pero también hacen una pregunta que hay varias similares, por eso la planteo, relacionada con la gobernanza, que también ha sido puesta de manifiesto por los ponentes. Dicen, uno de los problemas que más frenan la puesta en marcha de las medidas es la distribución de las competencias y la coordinación interadministrativa. ¿Cómo se prevé resolver este problema? Bueno, pues lo hemos dicho antes, ¿no? Esto es el diálogo. O sea, nosotros ahora en el ámbito, o a través, siempre canalizándolo a través de hay una figura que es el Comité de Autoridades Competentes, que, bueno, no ha dado quizá los resultados que hasta ahora se esperaban, pero ahora estamos trabajando con los programas de medidas, con las listas de los programas de medidas y con mucho diálogo con todas las autoridades competentes para intentar hacer ver qué es lo que es necesario, qué es lo que puede ser más accesorio, qué es lo que es obligatorio y qué es lo que no es obligatorio. Antes, cuando hablaba un poco de la situación de otros Estados miembros respecto a la ejecución de los programas de medidas, es que, claro, nosotros singularmente tenemos un problema grave, y es que muchas de las medidas que tenemos pendientes tienen el carácter de medidas básicas y como tales deberían de haber estado hechas hace mucho tiempo. Entonces tenemos unas obligaciones que tenemos que atender y tenemos que ver cómo las ponemos en orden para obtener los mayores beneficios racionalmente entre todos con las limitaciones de lo que en efecto podamos hacer, ¿no? En cualquier caso, es verdad que ese es uno de los temas claves, ¿no? Es una cuestión clave y hay que ver la forma de avanzar en su solución. Lo primero es que todos tenemos que ser conscientes que el plan no es algo que se hace en una confederación hidrográfica. El plan se tiene que elaborar con el concurso de todas las administraciones. La Administración General del Estado, administraciones autonómicas, administraciones locales y, evidentemente, con todo el resto de partes interesadas, pero con un trabajo muy estrecho entre administraciones. Para eso, en su momento, se creó, y así lo recoge nuestra legislación, el Comité de Autoridades Competentes, que es un órgano esencialmente de cooperación, seguramente el nivel más bajo, ni de coordinación, es un órgano de cooperación. Pues siendo conscientes de que ese órgano necesita un desarrollo, creemos las redes donde estén los responsables en temas de aguas continentales, costeras, de las tres administraciones, y que los técnicos puedan trabajar conjuntamente en elaborar los planes de cuenca. Ese sería un objetivo clave para este plan. Que estos meses que puedan faltar hasta final de año o principios del año que viene para que saquemos a consulta el plan de cuenca,
el trabajo entre las administraciones sea muy importante. Es decir, que todo el mundo se sienta que el plan es de todos, que esto no lo ha elaborado la Confederación sino que se ha elaborado conjuntamente por todas las autoridades competentes de la demarcación. Esta es una cuestión fundamental, a mi modo de ver. Bueno, creo que estamos pasando con creces el tiempo que los expertos dicen que debe durar este tipo de webinar, pero bueno, agradezco especialmente a los ponentes, alguno de ellos además afectado de salud, esperemos que sea levemente por este brote, por esta pandemia, y quizás acabe con algunas. Estoy obviando muchas en las que ya se han tratado determinados temas, pido perdón las que se me escapen, que seguro que serán algunas, en todo caso no es intencionado. Un participante, José, comenta que considerando que según los datos de distintas entidades hay más de 1 millón de pozos que están extrayendo agua de manera ilegal o regular, con un volumen que puede ser igual al que se extrae legalmente, que si se piensa hacer algo a niveles generales para acabar con esta situación. Mira, yo no sé, esto de los usos ilegales, desde luego es una actividad que todas las comisarías de aguas están trabajando con esto. Este señor dice conocer 1 millón de pozos. Simplemente con que nos diga 2 y lo comunique a la Confederación, se actuará contra ellos. Es que claro. Otro participante comenta que en el planteamiento general de los SETI no se incluye como uno de los aspectos esenciales el problema del reto demográfico que está incluido en el apellido de este ministerio. ¿No considera la Dirección General del Agua que en la actualidad hay que introducir de manera consistente este aspecto a la hora de plantear la problemática y las soluciones propuestas, ya que este es uno de los temas importantes al que hay que dar respuesta en este periodo de programación y muy relacionado con el agua? Sí, tiene toda la razón. ¿Me permites, Víctor, contestar? Que nuestro ministerio es para la transición ecológica y el reto demográfico. Pasa que el reto demográfico es un tema transversal, que si vamos cogiendo tema a tema, pues casi vemos el reto demográfico en cada uno de los temas que estamos analizando. Si pensamos en el saneamiento y depuración, ¿qué pasa con las pequeñas poblaciones? Si pensamos en los usos de agua en determinados territorios, pues también ahí está el reto demográfico. Luego, que tenga claro el que está haciendo la pregunta de que este tema lo contemplaremos también en estos planes de cuenca. Sí, desde Coxapo, Galicia, hacen muchas preguntas relacionadas con la problemática en Galicia de la gobernanza del agua y de la dispersión. Dice que la ley de bases responsabiliza a los ayuntamientos del suministro de agua, pero debido a la falta de inversión en la dispersión del territorio, donde se concentra más del 50% de núcleos de población, los vecinos se unieron en comunidades para resolver este problema. Pregunta qué solución de futuro tienen las comunidades de usuarios que siguen invirtiendo por su cuenta para tener agua con garantía sanitaria. Bueno, esto es una cuestión ya conocida de Coxapo, que lo ha presentado en el Consejo Nacional del Agua en reiteradas ocasiones, y es, bueno, pues la problemática singular de los núcleos urbanos de Galicia, donde tienen un desarrollo, un tejido muy especial, ¿no? Bueno, las competencias están fijadas en nuestro ordenamiento constitucional y las competencias son irrenunciables. Entonces, esas competencias, cada autoridad competente tiene que asumirlas y trabajarlas. En la medida en que esa autoridad competente necesite el apoyo de otras administraciones competentes, hay figuras como los convenios y, en fin, hay distintas soluciones, pero las tendrán que plantear desde donde están las competencias. Bueno, no sé si es el momento también, vamos, no, evidentemente esas no las, pero quería agradecer las múltiples respuestas que hay, agradeciendo el esfuerzo en este tipo de formato que algunos dicen que es muy cómodo y práctico para todos. No sé si da tiempo a alguna pregunta más, o porque nos hemos pasado bastante del... Bueno, yo creo que tenemos la oportunidad en los webinars que se van a ir desarrollando durante todas estas semanas, ¿no?, de profundizar
en cuestiones concretas de la demarcación. Estaríamos abiertos, dado el caso, a cuando cerremos el ciclo de las confederaciones, si hace falta podemos hacer otro de cierre o alguna cosa así para que a lo mejor entonces ya también sabemos un poco cuál es el futuro que nos deparan las próximas semanas, en fin. Y yo lo que sí que quiero destacar es que, bueno, a pesar del tiempo que se ha transcurrido, todavía veo que hay 399 líneas abiertas con este webinar. Y eso, pues, desde luego es para agradecerles a todos ustedes el que se hayan implicado en esto y que tenía cierto miedo al principio. Digo, vamos a estar aquí solos delante de la pantalla del ordenador y no voy a tener a nadie. Pero bueno, tener a 400 personas, desde luego, anima mucho. Pues muchas gracias a todos. Bueno, ya alguna cuestión más, Luis, o ya digo las últimas palabras. Bueno, daros las gracias a todos, ¿no? Pues en estos momentos tan difíciles, esperar que todos estéis bien, que vuestras familias también y que pronto pues volvamos a vernos, ¿no? La idea es hacer jornadas presenciales, hacer reuniones presenciales. Las confederaciones tenían previsto un programa de participación tremendo, yendo por todo el territorio. Vamos a tratar de hacerlo cuando pase todo esto, ¿no? Y como yo decía antes, darle un peso muy importante al tema de la participación en este ciclo de planificación. Y sin más, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y a Víctor y a Luis y al equipo que está detrás por la preparación de este webinar.